Lección 14. Liderazgo en la alabanza y la adoración. Debemos seguir el plan y el modelo ordenado por Dios para el liderazgo espiritual en la Iglesia si esperamos la unción de Dios sobre el servicio de alabanza y adoración. El pastor y los demás ancianos del ministerio. Liderazgo espiritual. El pastor y los demás ancianos de la Iglesia deben proveer el liderazgo espiritual, autoridad, dirección y modelo para un ministerio efectivo de alabanza y adoración en la Iglesia. Primera de Pedro 5, 2, 3, apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Participación activa. Es bueno que el pastor y los demás ancianos de la Iglesia participen activamente en toda la alabanza y la adoración desde el momento que el servicio comienza. Al hacer esto, se convierten en un ejemplo y animan a la congregación a participar de lleno. Primera de Timoteo 4 y 12, nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Un buen ejemplo. Si los ministros llegan tarde, por sus acciones parecen dar poco valor al tiempo de alabanza y adoración en el servicio de la Iglesia y muchos en la congregación asumirán la misma actitud. Primera de Corintios 11, 1, sed vosotros imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Preparación para el ministerio. El pastor y los otros ministros también necesitan este tiempo para preparar apropiadamente sus corazones para que la unción sea derramada con el objetivo de tener un ministerio efectivo hacia las personas. Hechos 6, 2, así que, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Discerniendo el fluir del Espíritu. También es importante que aquellos que operan en los 5 ministerios eviten otras distracciones y se den completamente a discernir el fluir y el movimiento del Espíritu Santo para ese servicio en particular. Designando líderes de alabanza. Los músicos y los líderes de alabanza deben ser designados por los ancianos que ministran en la Iglesia y estarán ministrando bajo la autoridad de aquellos. Posiblemente, la alabanza y la adoración serán dirigidas por el pastor, uno de los profetas o algún otro anciano dotado con un don en esta área. Un ejemplo bíblico de esto se encuentra cuando el rey David designó a algunos de los levitas como músicos para ministrar ante el Señor. Primera de Crónicas 16, 4, también puso delante del arca de Jehová a servidores de entre los levitas para que invocasen, dieran gracias y alabasen a Jehová Dios de Israel. El grupo de adoración designado por David. Había un equipo ministerial designado por David. Líder de alabanza. La autoridad del liderazgo fue dada a Asaf como el músico jefe. Primera de Crónicas 16, 5, Asaf era el jefe, el segundo después de él era Zacarías, y luego Jehiel, Semiramot, Yehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-edom y Jehiel, con instrumentos, arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos resonantes. Líder del coro. También fue designado un líder para el coro. Primera de Crónicas 15:22, Kenanías, jefe de los levitas, daba instrucciones en el canto, porque era entendido en ello. Primera de Crónicas 15:27, David estaba vestido con una túnica de lino fino, así como todos los levitas que llevaban el arca, los cantores y Kenanías, el director del canto de los cantores. Instrumentistas. También fueron designados instrumentistas para el servicio. Primera de Crónicas 25, 6, 7, todos estos, bajo la dirección de su padre, estaban dedicados a la música en la casa de Jehová con címbalos, liras y arpas, para el servicio de la casa de Dios. Y Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey. El número de ellos y de sus hermanos, expertos en la música dedicada a Jehová, todos maestros, era de 288. Líderes de adoración, sus dones ministeriales y su entrenamiento. Funcionando como profetas. Frecuentemente aquellos a quienes Dios ha escogido como líderes de la adoración tendrán el don ministerial de profeta. La música es utilizada a menudo para poner en acción el espíritu de profecía. Primera de Crónicas 25, 1, asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, quienes profetizaban con arpas, liras y címbalos. Primera de Crónicas 25, 3, de Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Ceri,
Jesaías, Simei, Asabías y Matatías, 6 en total. Ellos estaban bajo la dirección de su padre Jedutún, quien profetizaba acompañado de arpa para dar gracias y alabar a Jehová. Entrenados y expertos en la música. El llamado y responsabilidad de ministrar ante el Señor a través de la música nunca deben ser tomados a la ligera. Aquellos que encabezan la alabanza, ya sean vocalistas o instrumentistas, deben tener un entrenamiento y una práctica intensivas para llegar a ser músicos de gran pericia. Primera de Crónicas 25, 6, 7, todos estos, bajo la dirección de su padre, estaban dedicados a la música en la casa de Jehová con címbalos, liras y arpas, para el servicio de la casa de Dios. Y Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey. El número de ellos y de sus hermanos, expertos en la música dedicada a Jehová, todos maestros, era de 288. Requisitos para los líderes de alabanza. Ungidos por Dios, una persona que encabeza la alabanza y la adoración debe estar ungida por Dios para este ministerio importante y especial en la Iglesia. Es un don y llamado del Espíritu Santo que debe ser respetado y cultivado. Primera de Juan 2 y 20, 27, pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y conocéis todas las cosas. Y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero, como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como os enseñó, permaneced en Él. Un adorador, los líderes de alabanza no pueden llevar a las personas hacia el lugar en donde no han estado viviendo. Una alabanza y una adoración intensas deben ser parte diaria de la vida y la devoción del líder. Juan 4 y 23, 24, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Espiritualmente maduro, para ser líder dentro del cuerpo de Cristo, una persona debe ser un creyente maduro. Su sabiduría, experiencia y su experto liderazgo espiritual animarán la participación total del cuerpo. Efesios 4 y 12, 13, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habilidades de liderazgo, deben ser capaces de motivar y dirigir a las personas. Primera de Corintios 11, 1, sed vosotros imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Espiritualmente sensible. Deben ser sensibles para seguir la unción y dirección del Espíritu Santo mientras están alertas y sensibles a la manera en que la congregación está respondiendo. Salmo 78, 72, los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. En su misión, deben reconocer y someterse al pastor y toda otra autoridad espiritual de los ancianos dentro de la Iglesia. Primera de Pedro 5, 5, asimismo vosotros, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y revestíos todos de humildad unos para con otros, porque, Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Persona de pureza, integridad, humildad, un líder de alabanza debe ser una persona de carácter comprobado, cuya vida personal e integridad están por encima de todo reproche. Como un siervo humilde de Dios, sus acciones siempre atraerán la atención sobre Dios y nunca buscará traer gloria para sí mismo. Primera de Pedro 5, 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte al debido tiempo. Comprometido y fiel, debe ser fiel y puntual en el cumplimiento de su responsabilidad dada por Dios. Primera de Corintios 4, 2, ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. El instrumentista. Escogidos como músicos expertos. A menudo los músicos, llamados por Dios para tocar cierto instrumento como parte del grupo de alabanza, reciben una habilidad sobrenatural para tocar ese instrumento. Sin embargo, esto no resta importancia a la responsabilidad de cada uno, de ser entrenado y de practicar fielmente para desarrollar el talento necesario para ser considerado digno del llamado. Primera de Crónicas 25, 6, 7, todos estos, bajo la dirección de su padre, estaban dedicados a la música en la casa de Jehová con címbalos, liras y arpas, para el servicio de la casa de Dios. Y Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey.
El número de ellos y de sus hermanos, expertos en la música dedicada a Jehová, todos maestros, era de 288. Instrumentos. Todos los tipos de instrumentos musicales, de cuerdas, viento y percusión, fueron usados en la alabanza y adoración. Salmo 150, 3, 5, alabadle con toque de corneta, alabadle con lira y arpa, alabadle con panderos y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, así como en el caso de la alabanza y la adoración registradas en el Antiguo Testamento, se añade mucho a la dimensión y la calidad del servicio de alabanza y adoración a través del uso de instrumentos adicionales, conforme Dios provee el talento, los instrumentos y el espacio para su uso. El líder puede escoger agregar tantos instrumentos como sea práctico mientras mantenga un equilibrio apropiado en los tipos de instrumentos y en la proporción en relación al tamaño del auditorio. Unidad, armonía, volumen. El instrumentista debe ser sensible y estar alerta a la dirección del líder. Se necesita mucha práctica para estar en unidad, armonía y equilibrio con los otros instrumentos. Los instrumentos deben apoyar la letra a través de su volumen sin llamar la atención sobre a sí mismos o ahogar las voces de los adoradores. Sensibles al Espíritu. Los instrumentistas deben ser sensibles al mover del Espíritu Santo como músicos expertos. Al hacer esto, pueden liberar la unción de Dios en manifestaciones del Espíritu durante el servicio de alabanza y adoración. Los instrumentistas deben ser sensibles para fluir como si fueran uno en armonía y unidad de sonido. Segunda de Crónicas 34, 12, estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Los que estaban encargados de ellos para dirigirlos eran Yahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, y todos los levitas expertos en los instrumentos de música. La congregación. Es el privilegio y la responsabilidad de cada creyente entrar plenamente en el servicio de alabanza y adoración. Hebreos 2 y 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Preparación. Cada uno debe preparar su corazón y estar en actitud de alabanza y adoración al llegar a la iglesia o asamblea de creyentes. Anticipación. Una actitud de anticipación y expectativa debe atraernos a cada servicio de alabanza y adoración. Puntualidad. La puntualidad demuestra nuestro respeto y amor por Dios. No debemos querer perder un momento del tiempo que estaremos pasando en su presencia. Ya que existe una progresión para entrar desde las puertas, los atrios exteriores e interiores, podríamos ser dejados atrás y no experimentar plenamente la verdadera adoración a menos que tomemos el tiempo para movernos paso a paso hacia su presencia. Deberíamos planear llegar temprano y preparar en oración nuestros espíritus y hacer que se aquieten y estén listos para ministrar al Señor en la experiencia y expresión más plena de alabanza y adoración. Muchos encuentran que un tiempo de oración antes del inicio del servicio de alabanza y adoración tiene gran valor. Con todo nuestro corazón. Desde la primera nota musical, deberíamos estar en la actitud de anticipación gozosa, de intensidad espiritual y en expectativa por experimentar la presencia de Dios como nunca antes. Debemos entrar con nuestros espíritus y cantar y alabar a Dios con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Debemos perdernos totalmente en su presencia. Nuestro amor por Dios debe ser expresado al ministrar al Señor con toda nuestra energía, nuestra voz, nuestro cuerpo y todo nuestro corazón. Salmo 138, 1, te doy gracias con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Siguiendo al líder de alabanza. No debemos perdernos tanto en el espíritu que no estemos siguiendo y no estemos fluyendo con el líder de alabanza y adoración ordenado por Dios. Debemos de ser sensibles para fluir y movernos con la unción del Espíritu Santo. Evite distracciones. No se permita a usted mismo distraerse con sus pensamientos o con las acciones de otras personas. El libro de alabanzas o las palabras que exhibe el proyector, son solo para ayudarnos a saber las palabras y para cantar de manera conjunta. Una vez que ha observado las letras de las canciones, no continúe enfocando su atención en ellas si ya no es necesario. Algunas veces es útil cerrar los ojos o mirar hacia el techo para que usted pueda olvidarse de todo lo demás y se concentre en el Señor. Los líderes de alabanza no pueden hacer esto. Cantando en el Espíritu. Al seguir al líder de adoración y al liderazgo del Espíritu Santo, hay ocasiones en que la alabanza se moverá hacia una expresión musical de alabanza en lenguas. En esos momentos,
podríamos estar conscientes de que los ángeles están cantando con nosotros mientras cantamos en el Espíritu. Primera de Corintios 14:15, que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando esto sucede, libérese para fluir con libertad en su lenguaje celestial. El Espíritu Santo proveerá no solo las palabras sino también la melodía, conforme nos hacemos sensibles a Él. Canción espiritual. Sea sensible al Espíritu Santo. A menudo Él desea dar una canción espiritual al cuerpo. Si Dios quiere ministrar de esta manera a través de usted, reciba cualquier autoridad que sea necesaria de parte del liderazgo antes de darla. Podría comenzar en lenguas y luego pasar hacia su entendimiento. Podría venir como una profecía. Dios dará las palabras y la melodía. Frecuentemente nuevas canciones de alabanza son dadas al cuerpo de Cristo durante estos tiempos. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Dones vocales del Espíritu Santo. A menudo hay una pausa en el tiempo de alabanza al final de una canción que da una oportunidad para un mensaje en lenguas, interpretación de lenguas, o profecía. Reciba cualquier autoridad o reconocimiento que sea necesario de parte del liderazgo antes de dar el mensaje que Dios le ha dado. El mensaje debe ser dado de una manera en que pueda ser escuchado claramente y entendido por toda la congregación. Respete el silencio. Toda pausa o silencio durante el tiempo de alabanza y adoración no es necesariamente señal de que deba ser dado un mensaje. Sea sensible al Espíritu Santo. El silencio puede haber venido debido a la intensidad de la presencia de Dios en la que hemos entrado al adorarlo a Él. Hablar en ese tiempo sería una interrupción de lo que Dios quiere que suceda en ese momento. Habacuc 2:20, pero Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Preguntas de repaso. 1. Describa los requisitos y las funciones bíblicas de los líderes de alabanza. 2. Describa las funciones bíblicas de los instrumentistas. 3. ¿Cuál es la responsabilidad de la congregación en la alabanza y la adoración? Dios te bendiga grandemente, suscríbete y no te olvides de ver las anteriores clases.